Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas, y yo no soy igual. Eres tú quien conoce. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Jesús en mi casa. Dios te bendiga en esta mañana de día viernes. Qué hermoso es comenzar el día, la jornada laboral de nuestras actividades diarias, buscando de su presencia, de su palabra. En esta oportunidad vamos a leer el Salmo 137, ¿sí? Salmos 137, y dice así la palabra de Dios: Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén y amén. Bien, dice el título: Lamento de los cautivos en Babilonia. Lamento de los cautivos en Babilonia. Este es el cántico de los exiliados. El tiempo exacto o el lugar exacto en donde se encontraba el salmista no podemos describirlo. Lo cierto es que todos apuntan a que este salmo fue compuesto allí por el año 538 a.C. Los acontecimientos apuntan a este tiempo. Fue un tiempo de mucho dolor, de mucho lamento, y bien lo describe el salmista. En los primeros versículos habla acerca de los dolores del exilio y lo manifiesta en frases como, por ejemplo, junto a los ríos de Babilonia llorábamos. Literalmente ellos lloraban y se lamentaban en medio del exilio. La voz del salmista, casi en forma solloza, podría escucharla, ¿sí?, describiendo el quebranto de su corazón en medio de la cautividad. Y allí, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, comienza a describir su amor por Jerusalén. No solamente su lamento, su tristeza era por la situación en la cual se encontraba, sino también por su amada Jerusalén. Y dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? Nos pedían, dice ellos, aquellos que los habían llevado cautivos, aquellos extranjeros les pedían que para, podríamos decir, entretenimiento, para alegría de ellos, les cantasen los cánticos de adoración a Dios. Era, podría decir el salmista, casi como profanar las cosas sagradas. El cantarles para su entretenimiento las canciones, las alabanzas, las adoraciones que eran entonadas a Dios en el templo allí en Jerusalén. Eran aquellos cánticos dirigidos a la santidad de Dios. Y luego dice el versículo 6: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. Prefiriese perder mis dones, que mi lengua se pegara a mi paladar, no poder hacerlo, si lo tendría que hacer en presencia de estos impíos, si no fuese para ti mi adoración, está diciendo el salmista. Y luego continúa los últimos versículos y concluye en el versículo 9 con una descripción, podríamos decirlo,
bastante dura para no utilizar otros términos. Es que eran acontecimientos que ocurrían, eran tiempos muy duros, muy crueles, tiempos de guerra, tiempos de odio, tiempos de muerte, tiempos de venganza. Es una descripción, podríamos decirse, casi horrorosa, pero real de lo que acontecía en estos tiempos. Si tendríamos que decir cuál es la reflexión o la moraleja de este salmo, cuál es la reflexión que podemos extraer de este salmo, qué es lo que Dios nos está queriendo decir a través de este salmo, a través de estas palabras tan tristes que destilan hasta miedo, dolor, con una mezcla, una pequeña cuota hasta de crueldad, podríamos decir, de sufrimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Estoy más que segura que Dios nos está diciendo que toda prueba es pasajera, que todo lamento es pasajero. Conocemos la historia del pueblo de Dios, conocemos cada uno de sus acontecimientos, conocemos la vida del salmista. Toda prueba tiene fecha de vencimiento. También dice las Escrituras, y esto me hace recordar de que Él no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. El Señor está siempre, Él está atento a toda circunstancia. Por eso si estás pasando por momentos de enfermedad, de tristeza, de dolor, de pérdida, de necesidad, tranquilo, espera en Jehová, confía en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Por eso yo te invito en esta mañana que hagamos una oración. Si estás pasando por momentos de pruebas, como bien te decía, que podamos elevar aún en medio del dolor y de la aflicción una oración de esperanza y de fe a nuestro Padre. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, no eres hombre para faltar a ninguna de tus promesas. Es por eso que esperamos fielmente en ti, esperamos con nuestra fe, Señor, puesta en ti, nuestra mirada en ti, confiados en ti, Señor, sabiendo, Dios, de que la bendición, Señor, no depende nuestra bendición de las circunstancias, sino de tu palabra, y has prometido bendecirnos. Dice tu palabra y nos prometiste, Señor, que seríamos salvos nosotros, nuestra casa. Por eso si estás clamando por la salvación de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, tranquilo, ya la bendición está pronta a llegar. Confía, espera en Jehová. Si estás pasando por momentos de aflicción en la salud y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la promesa de su palabra. Si estás pasando por momentos de escasez económica, dice la palabra del Señor que somos prósperos, que somos bendecidos, que no ha visto, dice su palabra, justo ni su familia que ande mendigando pan. Llega la prosperidad, llega la salud, llega la abundancia, llega la salvación, llega la paz, llega la reconciliación a tu hogar. Espera en el Señor, que a su tiempo Él lo hará. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que te deseo que tengas un fin de semana de gloria, diciéndote que no te olvides de conectarte a nuestro culto online este próximo domingo. Sí, allí te esperamos conectado en las redes para seguir recibiendo palabra de Dios. Y el próximo lunes te espero como siempre aquí en Jesús, en mi casa. Dios te bendiga. Levante tus brazos, eleve tus brazos, renueve tus fuerzas. Tengas un fin de semana de gloria. Nos volvemos a reencontrar entonces el próximo lunes.